Bienvenidos a la meditación del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Oh Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio que vamos a meditar hoy, lunes 11 de marzo, es ese de Juan 4, del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado a Judea de Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que a esa hora era la hora la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Un profeta no es estimado en su propia patria. El Evangelio comienza con esta frase, lo cual me llamó mucho la atención. ¿A qué se refería Jesús con esta frase? Pues bueno, sabemos que Jesús nace en Belén de Judea para cumplir la profecía de Miqueas, lo cual decía que el descendiente del rey David iba a nacer en Belén. En la patria de Jesús, siendo Judea, la fama de sus actos era muy grande, y por esto Jesús predicaba mucho en Galilea, que estaba al norte de Judea. Hace un par de días, en la misa de domingo, nos tocó escuchar el Evangelio del leproso, el cual es sanado y desobedece a Jesús y comienza a publicar el milagro de su sanación. Y es por esto que Jesús ya no podía entrar abiertamente a las ciudades grandes, y por esto decía que no era estimado en su propia patria. No se refería a que no era bienvenido, sino que ahí no podía cumplir la voluntad del Padre. Esa es de darle a toda la gente de Israel la oportunidad de conocer su palabra. Continúa el Evangelio y vemos cómo los galileos lo reciben bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. No porque creían en él, sino porque estaban de alguna manera fascinados por los actos que habían visto. Cuando Jesús llega a Caná, se le acerca un funcionario de Cafarnaúm. Por la fama que cargaba Jesús, la voz corría muy lejos, y este señor viajó 25 kilómetros para poder encontrarse con Jesús. Este señor era un oficial dentro de la corte de Herodes, por lo cual podemos asumir que era un señor de mucho poder. Tomémonos un momento para ponernos en la perspectiva de este señor, de este padre. Sabemos que era un hombre formado, de clase alta social. Uno podría decir que lo tenía todo, pero todo no era suficiente para poder salvar a su hijo. A nivel humano, lo peor que le puede pasar a un padre es tener que enterrar a sus hijos. Es una tragedia, algo muy doloroso. Si no lo hemos vivido, no podemos imaginar lo que este hombre estaba sintiendo. Ese dolor, esa desesperación para dejar al pueblo hermano para buscar a un hombre del que ha escuchado testimonio. Por el Evangelio sabemos que este hombre tenía criados o trabajadores. Entonces les pregunto, ¿por qué no mandar a un trabajador y pasar los últimos momentos de tu hijo junto a él? ¿Por qué? Pues sabemos de todos los milagros que había hecho Jesús por la tierra de Cafarnaúm, y por esto el hombre tenía cierta fe. Con esto llegamos al punto más importante del Evangelio, y esta es la fe del Padre. El Evangelio nos pone dos, vamos a llamarlos, errores de fe del Padre. El primero siendo que pensaba que Jesús tenía que ir hasta Cafarnaúm para poder sanar al hijo.
La segunda, siendo que su fe en el Señor tenía que estar siendo constantemente alimentada por milagros y obras de poder, no por su palabra ni sus enseñanzas. Esto regresa al primer tema que hemos tocado, en donde no creían por sus enseñanzas, sino por los milagros. ¿Qué nos dice esto? Que Dios está mucho más interesado en nuestra fe que en cualquier problema de salud al que podemos enfrentar. Es por esto que Jesús trata primero el problema de la fe del Padre y luego se pasa a la salud del Hijo. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Esta queja de Jesús no únicamente va dirigida hacia el Padre, sino también va hacia nosotros. Este es un problema del que nos pasa a nosotros como humanos. Les invito a reflexionar. ¿Cuántas veces nos pasa que después de sentir algo bonito, ya sea en un retiro, en un momento de alabanza, en una oración, nos sentimos como medio elevados, ¿no? Durante unos días tenemos el fuego de querer ser mejor, de querer acercarnos más a Dios, ayudar a los demás, y de repente aflojamos. Regresamos a como estábamos antes. ¿Cuántas veces en nuestra vida ponemos a prueba a Dios? ¿Cuántas veces le ofrecemos actos, promesas, a cambio de un favor, un sentimiento, un milagro? Hermanos, este evangelio nos está diciendo que no a todo esto. Si queremos tener una fe sólida, una fe firme, es a través de su palabra, no de sus milagros. Estamos a la mitad de Cuaresma. Estoy seguro que muchos de nosotros ya tenemos un propósito, lo cual hemos estado trabajando durante esta Cuaresma. Pero me gustaría darles otro para estas últimas 2 semanas y media que nos quedan. Y esa es la lectura del Evangelio. ¿Qué mejor manera de conocer las enseñanzas de Jesús que leyendo su palabra? Con esto les dejo un poco de tiempo para reflexionar un poco lo que acaban de escuchar. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué tanto conozco la palabra de Jesús? ¿Soy como la gente de Galilea, en el sentido de que creo en Él únicamente por sus milagros? ¿Qué estoy haciendo yo para trabajar mi fe? Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mantengámonos atentos a la voz de Dios en este día y permitámosle que Él guíe nuestra vida. Nos escuchamos mañana.